Aleluya. Haré una oración, amada Kedilah. Abacados, ministraré tu palabra con tu ayuda, desde luego. No sea yo ministrando, sino tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabaya Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahin. En este momento en sus pantallas están apareciendo los sitios que tenemos en internet. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Usted lo puede bajar, copiar, regalar. Así, con toda confianza. Aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver el libro de los Hechos. Vamos a continuar con el libro de los Hechos y lo vamos a hacer con gozo. Bendito es el nombre del Abacados. Vamos a ver el capítulo 25. Ya vamos casi terminando el libro. Aleluya. El capítulo 25 y vamos a ver un prólogo antes para poderle entender mejor al capítulo 25 del libro de los Hechos. Bendito es el Abacados. ¿Comiste en la semana? ¿Bebiste en la semana? ¿Tuviste un techo? ¿Una cobija para taparte? Bueno, se hace calor, pero no nos ha hecho falta nada. Y por fe declaramos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach que no hará falta nada a los Kadoshim. A nivel mundial, bendito es el Abacados. Bueno, el prólogo de Hechos 25. En el verso 12 vemos como dice aquí, dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces, cada ciudadano romano tenía derecho de apelar al César, es decir, que el César lo juzgara. Esto no significaba que el César iba a escuchar el caso directamente, sino sus ayudantes. Ahora, debía tratarse esta situación que estaba pasando Shaul en los tribunales superiores del imperio, no tanto en el César como tal, o sea, cuando se dice apelar al César, pero vemos cómo la tradición judía mesiánica verdadera, sí el César se encargó, aunque no directamente de hablar con Shaul, pero él mismo lo condenó a muerte. Y ahorita vamos a ver quién fue, o si no en los capítulos posteriores. Ahora, en el prólogo quiero decirles que Festo, el procurador Festo, aprovechó la apelación que hizo Shaul para el César como un medio para deshacerse de Shaul y calmar a los Yehudim, o sea, como un pretexto, bueno, ya apelaste al César irás, pero más bien era deshacerse de él y calmar al pueblo, en este caso los Yehudim de ese tiempo. Recuerden que no todos los Yehudim, no todos los judíos de ese tiempo aborrecieron a Yahshua HaMashiach. No, en aquel tiempo no todos los Yehudim aborrecieron a los discípulos de Yahshua HaMashiach, no. Ahora, la idea en sí aquí de Festo era echarlo fuera del país, en pocas palabras, no tanto ayudarlo para que fuera a Roma y entonces ahí fuera mejor tratado, no, pero cuando menos sí salvar su vida por el momento. En el verso 13 dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. A Herodes Agripa segundo, hijo de Herodes Agripa primero y descendiente de Herodes el Grande. Entonces primero estaba Herodes el Grande, después Herodes Agripa primero, Herodes Agripa segundo. Aquí se trata de Herodes Agripa segundo, del que está aquí. Y este tal rey Agripa tenía poder sobre el templo. Tenía poder sobre el templo y controlaba los tesoros del templo. Y no, lógico que no lo hacía honestamente, porque era perverso. O sea, no fue, si hizo Teshuvá no se sabe, pero hasta ese momento no era salvo, y menos con lo que estaba sucediendo del incesto. Entonces, tenía también el poder de cambiar al sumo Cohen a su antojo, este rey Agripa, del que está aquí. Ahora, en el verso 1, vemos aquí, dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Recuerden que siempre cuando se habla de Jerusalén es subir, tanto en lo físico como en lo espiritual.
Festo fue procurador de Judea del año 60 al año 62 después de Yahshua. O sea, realmente duró poco, duró 2 años. Y recordemos que Cesarea era la capital administrativa. En el caso, era la capital administrativa hacia Jerusalén. Es decir, porque ahí se establecían relaciones con los Yehudim, tanto los romanos como los judíos. Entonces era importante Cesarea. Ya les he platicado que Cesarea es una de las ciudades, es la ciudad que fue más romana de todas allá en Israel. Ahora dice en el verso 2, y los principales Kohanim y los más influyentes de los Yehudim se presentaron ante él contra Shaul y le rogaron, pidiendo, leo el 3, contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada otra vez para matarlo en el camino. Otra vez querían matarlo en el camino. Entonces, como no habían logrado matar a Shaul la primera vez, recuerden que fue escoltado por 470 soldados, querían que fuera devuelto hacia la jurisdicción judía. O sea, ya estaba en Cesarea Shaul y estos Yehudim querían que Shaul fuera devuelto otra vez hacia Jerusalén, a la jurisdicción judía. Pero realmente no era tanto que lo fueran a juzgar, sino lo querían matar. Bueno, es algo que a veces, bendito es el Abacados, nos ha librado el Eterno de tantos peligros, amados, de tantos peligros que platicarles sería. Hoy en la mañana yo salí a caminar y 2 autos prácticamente de la nada salieron y el Eterno me libró de ser atropellado. O sea, ¿cómo te explicas que un auto que está estacionado así se haga así para irse por otra calle, o sea, venirse contra mí? Pero el Eterno nos libra de peligros. Y en la misma caminata que hice, otro carro igual. O sea, no cabe duda que el sueño que tuve del elefante, bueno, para los amados aquí que no escucharon, un elefante me andaba persiguiendo por todos lados y quería matarme. Yo me escondía por un lado, por otro lado, etc. Y después el elefante, lo voy a resumir el sueño, el elefante no se quedaba tranquilo. Y entonces yo veía a un malaj, a un ángel, y él decía, mira, este realmente me quiere exterminar. Y entonces el ángel de una sola vez lo hería al enemigo. Entonces el elefante tomó voz, y entonces que es sino una potestad demoníaca, diciendo, ¿por qué te metiste a mi casa? Y bueno, bendito Yahshua Mashiach, ahora vamos sabiendo el por qué, que se van a ver congregaciones en otros lados, en África y en la India. Bendito es el Abacados. Entonces siempre los perversos tratan de detener la obra, pero no, nadie va a detener la obra del Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora en el verso, voy a seguir leyendo. En el verso 4 dice, pero Festo respondió que Shaul estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. O sea, le está diciendo a los Yehudim, yo voy a Cesarea y voy a estar ahí. Entonces en el verso 5 dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Shaul. No sé si se la va entendiendo. Cuando éste llegó, lo rodearon los Yehudim que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Entonces querían que volviera a la jurisdicción de Jerusalén, pero no, lo que querían era matarlo, no tanto juzgarlo. Ahora vamos a Marcos 14. Por favor, vamos a Marcos 14. Bendito es el Abacados. Marcos 14, en el verso 55, y voy a leer del 55 al 59. En Marcos 14, 55, cuando lo tengan me dicen, no men gozosos. Y los principales Kohanim y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Yahshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Estaba hablando de su propio cuerpo, bendito es el Abacados.
Pero siempre va a ser esto, siempre va a haber la difamación. Si nosotros seguimos a Yahshua Mashiach, de veras así, si lo seguimos realmente y predicamos su palabra y todo lo manejamos honestamente, siempre se van a levantar cantidad de personas impulsadas por demonios que van a difamar, vituperar, etcétera, etcétera. Ese es algo del precio que debemos de pagar. Y ¿sabes qué? Tenemos que perdonar a todos y de corazón. Aleluya. Entonces uno sigue en libertad. Nada de odios y rencores y rencillas, eso no es para nosotros. Lucas 23, vamos a Lucas 23, amados Sahim, en el verso 13, dice Lucas 23, los espero unos segundos, Lucas 23, verso 13, dice: entonces Pilato, convocando a los principales Juanín, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Bendito es el abacados. Entonces yo tengo aquí subrayado con amarillo: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Que si te difaman a ti y a mí, allá te difaman a ti, etcétera, la gente podrá decir muchas cosas, pero que ante el Eterno nosotros estemos limpios para que cuando nos llame vayamos a su presencia. O bien, si el Eterno quiere que pasemos vivos al milenio, aleluya. No podemos detener eso, o sea, siempre va a haber gente que se va a oponer a la verdad y son enviados por Hasatán, lógico. Bueno, vamos otra vez a Hechos, amada Kehilá, en Hechos 25, bendito es el abacados, en Hechos 25, si tienen calor, prendan los ventiladores, avisen a las consejeras si es que tienen calor. A ver, levanten la mano quien tiene calor de la Sagayud. Levanten la mano, si tienen calor. Entonces prendan uno o dos a Jot Bebakashá para que haya. Empezó ya el bochorno como llovió. 25 en el verso, bendito es tu nombre. En el verso 8 dice, ¿sí lo tienen? 25:8. Alegando Shaul en su defensa, ni contra la Torah de los Yehudim, de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. A ver, todos el 8, amén. Entonces él guardaba Torah, Shaul guardaba Torah, y tú que eres nuevecito, o si eres cristiano, no te ofendas. Shaul nunca ministró cristianismo, él ministraba la Torah. Lo que es conocido como ley, pero es la Torah, y es una delicia guardar la Torah. Estamos en Shabbat y es una delicia, no es ninguna carga. En el verso 9 al 11 dice así: pero Festo, queriendo congraciarse con los Yehudim, es muy importante esto, pero Festo, queriendo congraciarse con los Yehudim, con los judíos, respondiendo a Shaul dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Shaul dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Ahora, él sabía que lo querían matar y que le iban a tender una celada si los trataron de hacer una vez, ¿por qué no la llevarían otra vez o planearían otra vez? Entonces, sabiendo Shaul que no tendría un juicio parcial, sabiendo, porque era sabio, tenía el Bajacodes, sabiendo Shaul que no tendría un juicio parcial, por eso él apeló al César. O sea, si él hubiera dicho, bueno, pues vamos sí, a Jerusalén, y que me juzguen los judíos, pues ¿qué se iba a hacer? Nada, ¿verdad? Sino solamente matarlo. Entonces, por eso dice aquí, dice en el verso, dice Festo, entonces si quieres subir a Jerusalén, en el verso 10, Shaul dijo: ante el tribunal de César estoy. O sea, ¿para qué ir a otro lado si ya estoy aquí? No sé si me doy a entender. ¿Para qué me van a llevar a Jerusalén y ser juzgado por los Yehudim? Es como si les dijera, entre letras, ellos me quieren matar, ¿para qué voy a ir hacia allá? Pero no hay problema, si yo tengo que morir, no me rehúso a morir, y eso está en el verso 11. Ahora,
Voy a leer otro poquito. En el verso 12 y 13 dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora, Agripa era judío, pero no guardaba Torá. No guardaba Torá. Él no guardaba Torá. Y Berenice, recuerden que era hermana de Agripa y Drusila. Eso está en Hechos 24:24. En el 24:24 vemos cómo está aquí. En el 24:24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Shaul y le oyó acerca de la fe en Yahshua Mashiach. Entonces, Agripa no guardaba Torah. Berenice había tenido muchos maridos, y eso lo cuenta también la historia, y también había tenido muchos amantes de alto rango, o sea, políticos y militares. Era una prostituta, en pocas palabras, porque había tenido maridos al por mayor y amantes de alto rango, o sea, de los que dan dinero, pues, para que se acuesten con ellas, en pocas palabras, una prostituta. Y ahora, no solamente estaba haciendo eso, sino vivía con su propio hermano. Fíjense la abominación: y no descubrirás la desnudez de tu pariente próxima. Levítico 18, el pecado de los cananitas, y eso es de maldición. Entonces, ahora estaba viviendo con su propio hermano. El verso que sigue dice, el 14 y el 15 y 16. Dice: y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Shaul, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Vamos recordando: respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales Juanim y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. El 16: a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. En pocas palabras, perdón lo que voy a decir, pero se estaban portando mejor los romanos, y no es que yo defienda a Roma para nada, que en este caso, que los mismos Yehudim. Es increíble, es como lo que hace rato estábamos platicando. Hay un odio, no hay un pleito, hay un odio entre Askenazí y Sefaradí hasta la fecha, y se está recrudeciendo más. Eso ha sido siempre, siempre, siempre. Hay un video sobre el Bet Hamidash, el templo, y dice: por el odio infundado. ¿Quién lo recuerda si es que vieron el video? El odio infundado. Entonces, ahorita los Askenazí están arreciando más contra los Sefaradí. Eso es increíble. Somos hermanos, porque así lo digo, tal cual. Pero siempre ha habido el odio entre los Askenazí y los Sefaradí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, hemos con los años visto como el Askenazí habla más Yiddish y el Sefaradí habla más hebreo original. Entonces, si vamos a eso, bueno, no es tomar venganza, eso no debe de ser, pero el Askenazí está más mezclado inclusive. Pero bueno, o sea, hay muchos pleitos, eso no debe de ser entre hermanos, eso no debe de ser. Vendrá Yahshua HaMashiach y tomará las dos casas de Israel, tanto Askenazí como Sefaradí, y los Sefaradí que hayan venido de los Goyim, o sea, de los que estábamos gentilizados y demás, y nos unirá en su mano. Ezequiel 37, en un solo etz, en un solo árbol. Ahora, este verso 16 es el principio básico de la ley romana, y hasta la fecha, pues las leyes a nivel mundial se basan en esto, pero realmente no se hace como tal. Se siguen comprando testigos falsos y hay cantidad de truanerías entre los jueces a nivel mundial, etcétera. Pero ese es el principio básico de la ley romana. Si tú quieres ponerlo así, el verso 16 es básico de la ley romana. Voy a seguir leyendo, amados Sajín, del 17 al 21, y ahorita vamos a desglosar más cosas. Dice el verso 17: así que habiendo venido ellos junto a acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. A ver todos el 18 fuerte, amén.
Dice, entonces no había ninguna acusación, qué tremendo, qué terrible más bien. 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Yahshua ya muerto, el que Shaul afirmaba estar vivo, y él está vivo y viene pronto, bendito es su nombre. Y dice el verso 20, yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén, ella ser juzgado de estas cosas, mas como Shaul apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Ahora, vale la pena aclarar esto. En el verso 21 puedes poner emperador Nerón. El emperador Nerón estuvo del año 54 al 68 después de Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces es el emperador Nerón. Bueno, ahora en el verso 22 dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Verso 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia, ¿se imaginan este par de pillos de pecadores sexuales? Dice, en la audiencia con los tribunales y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Shaul. ¿Qué es eso de mucha pompa? Pueden ponerle así, amada Keilah, amado Sagina Gayot, una procesión muy ostentosa por ser la realeza, como las payasadas que se siguen viendo en televisión. Una procesión ostentosa por ser la realeza. Pero claro, cuando venga Yahshua HaMashiach será otra cosa. Él vendrá con sus benditos malajim y Él es el Rey de Reyes. No tiene nada que ver con todo esto que es orgullo, carnal, pecado. Él es 3 veces Kadosh. Entonces una procesión, ostentosa por ser la realeza. Ahora, dice aquí, y ahorita vamos a desglosar más. Dice el verso 24, entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los Yehudim me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. O sea, diciendo, ya mátalo, en pocas palabras. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, ¿recuerdan lo que fue dicho a Yahshua? A los Yehudim por Yahshua, ha hecho. Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Todos el 25, por favor. Amén. Bueno, vamos a ver Hechos 18, ya lo vimos, Hechos 18, verso 14 y 15. Vamos a ver allá a Hechos 18, en el verso 14 y 15. Bendito es el abacados. Dice así, 18, verso 14 y 15, y al comenzar Shaul a hablar, Galión dijo a los Yehudim, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra Torah, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. En pocas palabras estaban como queriendo decir, bueno, ellos tengan su problema, si es un problema de religión que lo resuelvan ellos, pero ya había apelado a César Shaul. Ahora en Hechos 23, vamos para allá, en Hechos 23, en el verso 29, Hechos 23 también ya lo estudiamos. En Hechos 23, verso 29 dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la Torah de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Bueno, pero ya había estado en prisión, recuerden, entonces por eso mintió. Ya eso ya lo vimos. Ahora, en realidad, Hechos 25 es la defensa de Shaul ante Festo. Y vemos entonces que apela al César. Y se da, digamos, el inicio de cómo llega a Roma, porque él apeló al César. Ya vimos que Porcio Festo estuvo del 58 al 62 después de Yahshua Mashiach.
Ahora, en el verso, bendito es el nombre del abacados, en el verso 3 dice celada. O sea, ellos, entonces, pocas palabras, rogaron los Yehudim que trajeran a Shaul de Cesarea a Jerusalén. Y le habían, para tenderle una celada. Celada es trampa, una trampa para matarlo. Ahora, ¿por qué hacían esto? Porque la acusación era tan débil que querían matarlo en el camino. Porque ellos sabían que Shaul, según la ley romana, iba a salir libre. Y ya vamos a ver después por qué él muere a espada. Entonces querían matarlo en el camino, o sea, era una acusación muy débil. En el verso 4 y 5 que ya leímos, cuando le dicen, bueno, pues entonces tráelo para acá, para Jerusalén, entonces Festo, ¿qué sintió? Que la petición era poco razonable. O sea, uno se da cuenta cuando la gente está pidiendo algo que que no debe de ser, o sea, que es una trampa, se da uno cuenta. Entonces Festo pensó, la petición es poco razonable, ¿no? ¿Qué están pensando estos hacer con este hombre? Entonces, de manera él que permitió reabrir el caso en Cesarea, no en Jerusalén, porque Festo, ya lo vimos, iba para allá, iba de Jerusalén hacia Cesarea. Ahora, ciertamente las acusaciones ya vimos que eran graves. ¿Se acuerdan de Tértulo? O sea, que todo inventado, que quería hacer una sedición y levantar al pueblo contra Roma, etcétera, etcétera. Todo eso era una barbaridad. Es lo mismo de que también querían acusar a Yahshua. En el verso 8 y 9, que ya vimos que Shaul guardaba Torah, Festo, de alguna manera, como dice aquí, quería congraciarse en el verso 9 con los judíos. Él quería ganarse su confianza. Él pensó que al decir, bueno, vamos a subir a Jerusalén, que eso agradaría a los judíos. De todas partes, siempre los enemigos se ponen de acuerdo para ir contra el Kadosh. En este caso, Shaul, pero en el caso del Todopoderoso, bendito Yahshua Mashiach es su nombre, siempre las personas se van a poner de acuerdo, los mismos enemigos, ya lo he dicho. En el caso de Pilato se puso de acuerdo con Herodes, lo manda a Yahshua con Herodes, y después Herodes lo regresa. Herodes quería ver un acto de magia, no quería realmente ver milagros, etc. Siempre va a ser así. Tus enemigos y mis enemigos, ellos entre sí se odian, pero para hacer daño a alguien, sí se ponen de acuerdo. Eso no cabe duda. ¿Por qué? Porque las dos personas, o como quieras llamarle, son ministrados por demonios. Y aunque tengan diferentes ideas, de todas maneras son ministrados por demonios. Al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, Festo se dio cuenta, aquí queda como un poquito ridículo, yo diría, porque se dio cuenta que no sabía manejar esta clase de casos. Y eso que ya era un viejo, ya tenía sus años, no era un jovencito. Aproximadamente tendría 70 años de edad. O sea, ya estaba corrido el Señor, o sea que no, pero realmente no se dio cuenta que no sabía resolver esta clase de casos. Ahora, en el verso 10 dijimos, Shaul dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Entonces él decía, bueno, voy a tener un juicio justo en Jerusalén con ellos, si ellos me quieren matar, en pocas palabras. Porque Shaul tiene a buena memoria, sí, los 40 que se conjuraron bajo maldición. Recuerdan, 2 años antes. Si tú gustas anotarlo ahí en tu Tanaj o en tus apuntes, 2 años antes querían matarlo. O sea, ya tenía 2 años en prisión acá. Entonces, cuando iba a ser llevado, eso fue 2 años antes, o sea, de Jerusalén, cuando fue llevado, de Jerusalén a Cesarea, que se habían conjurado no comer ni beber, ¿se acuerdan de ello? Eso fue 2 años antes. Bueno, ahora, los cargos contra Shaul, ya los vimos, eran civiles. Es decir, eran, por así decirlo, contra los mismos judíos, que eran cargos sin fundamento.
Entonces, a ver, los cargos que estaban, de los cuales estaban culpando a Shaul eran civiles. Ahora, el presente tribunal donde Festo representaba al César era el adecuado, o sea, no tenían por qué llevarlo a Jerusalén en un momento dado ni a Roma, pero Shaul apeló a Roma. Bueno, eso fue su decisión y el Eterno lo permitió así. Esto estaba en el plan del Eterno, porque el Eterno ya le había dicho a Shaul que estaría en Roma. Bendito es el abacados. Eso ya lo leímos también. Entonces, el tribunal donde estaba ahí Festo, él representaba al César y entonces era el tribunal adecuado. En el verso 11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehusó morir. Pero si nada hay de las cosas que esos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces, la pena de muerte sería si los cargos eran demasiado serios contra Shaul, pero sabemos que no, todo era mentira. Pero Shaul está diciendo, si las acusaciones de estos son verdaderas, estoy dispuesto a morir. Tremendo, ¿verdad? Era un K2 realmente. Ahora, ir a Jerusalén era tanto como entregarlo a los judíos para que lo mataran. Y recuerden, no todos los judíos menospreciaron a Yahshua. No todos los judíos menospreciaron a los Shaleachim, a los Talmidín, a los discípulos de Yahshua Mashiach. Lógico que el juicio tenía que ser llevado por el procurador, recordemos lo de la ley romana. Ahora, el César que estaba en ese momento era Nerón, y no era más que un homosexual. Por eso la carta a los romanos cuando dice, y los hombres se entregan a sus propias concupiscencias, etcétera, y se acuestan unos con otros, por eso le llegó, inclusive esa carta la leyó el César, eso marca la tradición, la leyó el César. Y realmente las acusaciones, después vamos a ver el capítulo 28, el 27, cuando es el naufragio, la isla de Malta, etcétera, pero cuando ya llega Shaul a Roma, me voy a adelantar un poquito por la tradición, no había ningún cargo para ejecutarlo, no había nada. Entonces, todo el expediente que era llevado por los romanos hacia el César fue quemado, fue quemado por el mismo Nerón. Y entonces Nerón hace que sus ayudantes escriban acusaciones terribles. O sea, quien lo mató, por así decirlo, quien dio la orden, fue Nerón. Bueno, para que se entienda lo del rey Agripa, era bisnieto de Herodes el Grande, del que estamos hablando aquí, donde dice en el verso 13, entonces era bisnieto de Herodes el Grande. Quiero que vayamos ahí tantito a Mateo, bendito es el abacados. Vamos a ver Mateo en el capítulo 2 y en el verso 1. Dice así, Mateo 2:1, cuando Yahshua nació en Beit-Lehem de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, no los magos tanto, sino los astrónomos, etc. Eso ya lo hemos visto. Entonces, aquí está hablando de Herodes el Grande. Bueno, y este Herodes era amigo de la familia imperial romana. Recuerda que ellos, los herodianos o los Herodes, venían por descendencia, aunque es extraño decir esto, pero de los macabeos. Y el hecho de que pudiera renombrar sumo Cohen y removerlo y todo eso, vemos la cantidad de corrupción que ya había desde aquel tiempo. Ahora imagínate cómo va a estar. ¿Cómo va a estar con este engaño que viene de la bestia? Yahshua Mashiach reprenda eso. Y el hecho de que el mismo rey pudiera manejar los tesoros del templo, cosa que les
les ocupaba a los Kohanim, según la Torah, a los levitas y demás. Entonces ahí el rey podía meter mano a hacer lo que él quisiera. Sí es importante recalcar, amados Sajín, que el pecado de estos dos era de lo más grave, porque era una relación de incesto, era incestuosa su relación, y eran hermanos, o sea, con su hermano Agripa, imagínate nada más. Yo he visto muchos casos en la liberación demoníaca y algo de lo más terrible es eso, cuando han tenido relaciones con la suegra, con la mamá, con los hijos, con los hermanos. Es algo terrible eso es algo abominable ante los ojos del Abacados. Ahora, Festo, recordemos que sucede a Félix y repasa lo que había dejado Félix, y Festo no entendía la insistencia. Aquí lo que vamos a ver es que Festo nunca entendió la insistencia de Shaul de hablar de la resurrección de Yahshua. Eso es algo que en el mundo de ahora, si tú hablas sobre la resurrección de Yahshua, la gente no cree, se ha vuelto atea. Pero bueno, o sea, en este caso Festo no entendía eso cuando Shaul estaba hablando sobre la resurrección de Yahshua. Bueno, vamos a entonces a Hechos 25. Vamos, bendito es el Abacados. Ahora, quiero recalcar algo, y si lo gustan anotar. La familia herodiana era útil a Roma por sus conocimientos de los asuntos judíos, por eso eran tan amigos. Entonces la familia herodiana era importante, era muy útil para el Imperio Romano por sus conocimientos de los asuntos judíos, no tanto de la Torá, pues ni guardaba Torá Agripa, y la otra Berenice que iba a estar guardando Torá durmiendo con su hermano, pero en cuanto a los asuntos judíos y demás sabían bastante, entonces por eso eran útiles. Volviendo a lo de la pompa, o sea, esto que es ostentoso es demostrar la posición que se tiene, económica o política o religiosa, demostrarlo con la ropa ostentosa. Y vemos digamos el contraste en el verso 23. Dice, al otro día viniendo, del Hechos 25, verso 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunales y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Shaul. Entonces imaginémonos a un par de pecadores terribles, con pompa, con ropas finas, con la procesión, con la posición, etcétera, política y porque no decirlo también religiosa, etcétera, y ver ese contraste con un humilde Shaliach, con un humilde discípulo de Yahshua Mashiach. Entonces, ¿por qué no decirlo? Con un misionero, o sea, aunque esa palabra la ha tomado mucho la iglesia cristiana, pero no, aquí realmente él hizo muchas misiones, o sea, muchos viajes, a eso me refiero. Entonces, veamos la pompa, o sea, lo contradictorio, ¿no? La pompa y así es la gente de sinvergüenza, aunque esté en sus pecados y demás, anda en grandes carros, con mucha ropa lujosa, con joyas y demás. Se está bien arreglarse, pero vamos, no tanto. Y vemos a un Shaleach humilde, sencillo, etcétera, como los amados Sajín que hay aquí y allá, no tiene nada que ver. La felicidad está en Yahshua HaMashiach. Pero así es, y la gente se burla, porque a pesar de que están en pecado, se hacen sus negocios tracaleros y demás, se burlan de los hermanitos que son sencillos. Algún día tendrán su paga y tú tendrás tu recompensa. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces fue traído Shaul, dice aquí el verso 23 al final. Ahora, ya leímos el verso 25 y el verso 26, entonces ninguna cosa digna de muerte había hecho Shaul. Pero ¿por qué quiero recalcar algo acá? Veamos, si nosotros somos seguidores realmente del Mesías Yahshua, nos tienen que pasar cosas, si no igual, pero al menos parecidas como lo sucedió con Shaul. Él pasó persecución, lo querían matar, etcétera, etcétera.
O sea, tenemos que tener conciencia de que alguien que realmente sirve al Eterno va a pasar cosas semejantes. Ninguna cosa digna de muerte había hecho, eso lo reconocen ahí. Ahora, vamos a leer el verso 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, fíjense cómo se refiere aquí al emperador, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa. Miren, todavía echándole más flores Festo, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Entonces, y le estaba echando ya la responsabilidad a Agripa, a ver, yo no encuentro nada, pero tú a ver qué encuentras. Y entonces así ya escribo algo al César y entonces ya, porque ya peló al César, ¿qué hago? Sería malo para Festo mandar a Shaul al César sin cargos en su contra. Porque si un procurador enviaba sin cargos a alguien, al César, perdón, a alguien, si no había cargos lo mataban al procurador. Porque el emperador se consideraba Dios, como hasta la fecha, con el papado. Entonces, por eso no se le tenía que hacer perder el tiempo al emperador, tenía tantas ocupaciones homosexuales que cómo iba a perder el tiempo en atender asuntos de este tipo, ¿no? Es un decir para que... Entonces, en el verso 27 dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. A ver, el 27 todos, amén. Ahora, en pocas palabras, Festo no era tonto, aunque era un servil vasallo del Imperio Romano y de un homosexual como Nerón. Pero la idea es que le está dando toda la libertad a Agripa, porque de alguna manera Festo considera que Agripa, con su conocimiento de las costumbres judías, vamos a ponerlo así, de las leyes y las costumbres judías, él podía dar algunas pistas o algunas ideas, o cuando menos mentiras, ¿no? Para que Nerón los considerara y dijeran, bueno, sí es digno de muerte o no. Entonces aquí se están poniendo de acuerdo otra vez enemigos para acusar a un Kadosh, porque el Imperio Romano nunca ha sido amigo de los Yehudim, verdaderos, de los que amamos al Eterno. Pero en este caso contaba igual. Entonces, lo que estaba haciendo Festo es decir, tú di algo, pon algo, dime qué escribo, o sea, hagamos algo. Ya le urgía echarlo fuera del país a Festo, o sea, a Shaul, Festo a Shaul. Entonces, en aquel tiempo la historia marca esto, y sería bueno anotarlo. En aquel tiempo Nerón era considerado un gobernante justo. No se sabe si ya era homosexual o no, pero en aquel tiempo se consideraba, la historia lo marca así, que era un gobernante justo, y después cayó en exceso de todo, alcohol, y no digo mujeres, sino hombres. Qué terrible, o sea. Es increíble que por ese, fíjense, el que lo acusó fue este homosexual, y por eso fue muerto Shaul, un verdadero Shaleach de Yahshua Mashiach. Bien, dice la Tanaj, el mundo está bajo el dominio del maligno, el mundo, pero no nosotros los mesiánicos. Sin embargo, el Eterno permite a veces que sucedan ciertas cosas como esta, tan trágica. Ahora, vemos aquí como dice en el verso 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, es que era considerado Dios, el emperador. Entonces el título venerado se usaba para los emperadores. Vamos a ver en el caso, por ejemplo, Hechos 25, en el verso, ahí mismo, perdón, en el Hechos 25, verso 21. Voy a leer del 21, Hechos 25, 21 dice, mas como Shaul apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César.
Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando a la audiencia con los tribunales y principales hombres de la audiencia, de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Shaul. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con vosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los Judín me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Entonces, el término Augusto es venerado. No sé si me doy a entender. ¿Sí? O sea, es o venerado o Augusto. Por eso tú vas a ver que muchos serán Augusto. Y tú dirás: pues es un nombre. No, quiere decir venerado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en el 26 vemos, ya no le dice venerado, ya no le dice Augusto, o sea, es lo mismo. Ya le dice: como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, entonces tanto Augusto como Tiberio rehusaron llevar ese título. Pero Nerón no se negó. O sea, Nerón no se negó a tener un título ya tal cual como Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, los césares se dedicaban a lo peor. Hay cantidad de información en la historia que si había alguna pequeña revuelta, ellos llegaban y colgaban a 1000 del madero, en un madero, o sea, y les prendían fuego. Una vez que ya morían, los prendían fuego, los tenían como antorchas para iluminar las carreteras, los caminos más bien. Entonces eran considerados como Dios. Ahora, veamos que vienen, porque quiero hacer una recalcación muy fuerte aquí. Vienen tiempos difíciles en que la bestia será considerado Dios. Anótalo, que no se te olvide eso. Y que todo mundo, la mayoría pues del mundo, menos nosotros, los verdaderos mesiánicos a nivel mundial, vamos a decir no. Y no importa, y vételo grabando bien, que nos cueste la vida, pero no te dejes marcar con el chip. No permitas eso. Y quiero recalcar esto, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas dudas entre los hermanos. Ahora que se dio el tema de Nibiru, les vuelvo a platicar, han hablado ya más hermanos, o yo he hablado con ellos, les devuelvo la llamada por algunas dudas, y me han dicho: qué bueno que nos desengañó sobre Nibiru, porque nosotros teníamos una angustia terrible, que ese planeta iba a chocar contra la Tierra. Pero es que en la Torah no está, en la Tanaj no está, o sea, si chocara con la Tierra no se cumplirían las profecías de que va a haber milenio, ¿o no? O sea, entonces yo no estoy juzgando a los hermanos de falta de conocimiento, no. Simplemente que mi obligación, todos los que ministramos Torah, Tanaj, tenemos que dar información real, verídica, en cuanto que sí vienen los juicios, viene la gran tribulación, pero muchos estaban creyendo que sí venía Nibiru. Por eso cuando di el tema de Nibiru dije que hay 60 millones de videos y de información de todo tipo de Nibiru en inglés y en todos los idiomas que nos podamos imaginar. Eso es mundial, porque va a ser un engaño mundial. Entonces, a ver, recapitulamos. ¿Estamos pasando las pruebas como Shaul o nadie nos toca? Nadie habla mal de nosotros, nos llevamos con todo el mundo, allá afuera. Nadie habla mal de nosotros, entonces estamos predicando mal. Porque si estamos predicando bien, estamos predicando la Torah no le cae bien al diablo. Y la mayoría de la gente está gobernada por el diablo. Entonces le tenemos que caer mal a la gente. 1, 2. En ese tiempo, los emperadores eran considerados Dios. Es lo mismo que viene ahora. No se sentará en el templo de Elohim haciéndose pasar por Elohim. En Tesalonicenses está, ¿o no? Entonces,
viene un engaño terrible y la gente se lo va a creer, y con todo lo que ya hemos ido informando y cómo se están preparando a la gente por medio de hipnotismos y el encantamiento que está desde el 2012 y cantidad de películas, y que los zombies y que los extraterrestres y que todo esto, y que la realidad virtual y que 3D y todo eso. Entonces viene un engaño terrible. Entonces quiero aprovechar este capítulo de Hechos 25 para decir, bueno, realmente nosotros estamos guardando bien la Torah, estamos demostrando que somos verdaderos mesiánicos, estamos llevando almas a los pies de Yeshua Mashiach, estamos dando testimonio, no estamos causando problemas a la congregación, y sobre todo, aparte de el engaño que viene. Ahora, lo que me preocupa mucho es esto. Quiero que, si quieren, ya pueden cerrar su Taná, porque ya terminamos el capítulo. Quiero recalcar esto. Miren, voy terminando ya. Miren, en estos últimos meses he estado platicando con muchísimos hermanos y hermanas de la congregación, tanto local como desde luego la mundial, que son muchos más. Entonces, pónganse cómodos para lo que voy a explicar, lo que voy a explicar a continuación. El problema es pongan mucha atención. Entonces, a ver, si el emperador en aquel tiempo era visto como Dios, y se va a levantar a alguien que dice que va a ser Dios, que va a ser Elohim, Yahshua HaMashiach reprende ese engaño. Muchos me han dicho, bueno, el anti-Mashiach, tú lo has conocido como anticristo, el anti-Mashiach es lo correcto. ¿Será un hombre o será un sistema? Porque está operando el sistema de la bestia con tanta muerte que hay a nivel mundial y demás, y ya hay muchas guerras por todos lados. ¿Será que es un hombre? Sí, tiene que ser un hombre, porque el eterno Yahshua va a enviar al anti-Mashiach y al falso profeta al lago de fuego. Tiene que ser alguien así, tal cual, un hombre que engañe. 2, lo que me preocupa, vuelvo a lo que le estaba yo platicando, lo que me preocupa mucho es que, y lo voy a decir tal cual, así lo voy a soltar, es que muchos todavía no tienen la conciencia bien despierta en cuanto que el chip no se lo deben de dejar poner. Es decir, platicando con muchos hermanos y hermanas, me dicen esto o el otro, mis negocios, lógico, fuera de Shabbat, etcétera, y el banco, y etcétera. Y es que hay tanta mala información de hijos de Satanás a nivel de internet que están engañando a la gente, como el video que les presenté, no voy a decir el nombre, pero ya todos saben quién es, donde dice, bueno, si yo ya recibí a Cristo, dicen ellos, ¿qué importa que yo me deje poner un chip para ir a hacer mis transacciones bancarias? No tiene nada que ver. No sé si recuerdan ese video. Y bueno, a nosotros no nos importa eso porque somos mesiánicos. Es muy diferente, hay una diferencia de aquí al cielo, porque ahí está Yahshua, bendito es su nombre, y Él está en todas partes. Pero a lo que voy es, ¿cómo es posible que gente, o sea, si realmente ya es alguien mesiánico, se deje influenciar por ese tipo de mensajes? No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué todavía la tibieza? Y lógico que todo esto va a empezar por la salud. Todo eso. Porque cuando alguien llega con mucho dolor a un hospital, o cuando alguien llegue con mucho dolor a un hospital, le van a decir, no lo podemos atender, ya todo es escaneado. Se deja usted poner el chip, con mucho gusto le atendemos. Sí, atiéndanme, me estoy muriendo de un dolor X o Z. Y muchísima gente se va a dejar poner el chip. Ahora, ya sabemos que en muchos países ya hay la implementación del chip para las cuestiones médicas, para las cuestiones de tonteras, ¿cómo es abrir una puerta? Tan fácil que seguir usando la llave, ¿no? Si hasta llaves electrónicas, pues eso no hay problema, pero la idea, lo que me preocupa a mí, amados Sajín, allá y acá, es que todavía hay como una duda, y eso me preocupó muchísimo.
ni de chiste dejarse marcar por el enemigo, porque ya no hay ninguna esperanza de salvación. Ya no hay. Según la Tanaj, vamos a hablar después sobre eso y primeramente el Eterno prepara un tema con diapositivas y demás, pero ya no, una vez dejándose marcar, ya no hay salvación, eso dice Apocalipsis. Y esto ya lo vemos venir, si ya lo hay en varios países para la salud y para abrir puertas y para la computadora y etcétera, etcétera. Es increíble, esto ya está. Hace mucho tiempo, en un Shabbat en la mañana, yo vine, les ministré, y aquí mismo en el estado de Puebla, ni siquiera hay que ir hasta el DF, en el estado de Puebla hay una fábrica de chips. No sé si recuerdan eso. No lo recuerdan. Entonces lo vamos a volver a recordar. En el estado de Puebla, ni siquiera tienes que salir de Puebla, los chips antisecuestro. Todo eso es ya un engaño, o sea, total. Y hace mucho tiempo yo grabé un audio donde decía yo, se van a ir aumentando los secuestros y la gente se va a dejar poner ese chip, pero ya está eso, ya ni siquiera hay que esperarlo, ya está. La gente de élite tiene chip, aquí en Tehuacán, ya está. No me vean con esos ojos grandes de incredulidad, ya lo tienen. Shalom, ¿no me creen? Ya lo tienen. No hay que esperar hasta que salga la bestia. Ya lo tienen, amada Kehilá, ya lo tienen. Terrible. Es algo que ya está. Ya no hay que esperarlo. Y tú puedes ser engañado si no estás en santidad. Y perdón que hable yo así, pero te amo mucho. Porque vales mucho para Yahshua Mashiach. Él pagó con su sangre. Valemos mucho para Yahshua Mashiach. Y entonces, no sea que te descuides en oración, en ayuno, en santidad, etcétera, y estés desviando tus ojos, viendo para todos lados, y de repente alguien venga y te diga en tu empresa, o si tienes, etcétera, no sé, cantidad de cosas, no quiero profundizar ahorita, y te digan, es que con esto ya puede usted hacer esto, y no tiene nada que ver con lo que está escrito en la Biblia, porque así les han dicho. Y la gente se está dejando ya marcar. Es increíble. Entonces no sea que al rato tú tengas un chip y digas, bueno, pero es que me dijeron que era para esto, Roe. No era para eso. Ahora, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Eso sí me está preocupando. Y mira, acabamos de ministrar Hechos 25 y es muy bonito, pero vamos a practicar Torah. No nada más leer la Torah, sino ser la Torah, participar en la Torah. Aleluya. Si va a venir un tipo y va a decir que Él es Dios y todo el mundo se va a postrar, por favor, amada Kehilá, va a terminar un día antes de Yom Teruah, termina el jubileo. Y agarrémonos de los Ipsid y Yahshua Mashiach, desde ya. Porque se acaba los 6,000 años que el Eterno ha dado de oportunidad a la humanidad. Y que el Eterno tenga rajamín de todos, y la tendrá, porque Él es bueno. Pero por favor, mucha atención a esto, porque hablando con ciertos hermanos, pues, no estoy loco, he sentido que todavía como que no, les falta todavía entender lo grave que sería dejarse poner un chip. No te vayas a dejar engañar, y esto va a ser para la salud, y esto es para por si te secuestran, sepamos dónde estás. El Eterno no lo permita. Mejor oramos a Yahshua Mashiach y nos protege por esos benditos malajim. Pero he visto ese titubeo todavía, y eso no me gusta. Quiere decir que falta o más ministración o que tú te consagres. Pero creo que ministraciones ya tienes bastantes. El libro de Apocalipsis ya está ministrado desde hace mucho tiempo. Entonces yo bendigo a la amada Kehilá y vamos a hacer una oración por eso. Vamos a ponernos de pie, amados Agim. Aleluya. Bendito es el Abacados. Vendrán tiempos difíciles, por favor, hay que entender eso. Esto va apenas a empezar, pero confiemos en Yahweh y no tengamos miedo.
Lo primero que nos tenemos que quitar es el miedo, porque eso el diablo lo huele. No tenemos por qué tener miedo, tenemos que tener seguridad en el eterno total. Sí. Ahora, ¿tú qué harías? No contesten. ¿Te pones el chip o te mueres de hambre? Me muero de hambre, pero yo irme al infierno ni de chiste. ¿Sí me doy a entender? ¿Quieres salud? ¿Servicios de salud? Pero te tienes que poner el chip. Todo, ya empezó el engaño, ya lo hay, ya está. Abba Kadosh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, todos los hombres fuertes y demonios son sujetados, echados fuera en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Abba, Liftohain, Abba Kadosh, abre los ojos de mis amados Ajín, de la amada Kehilá local y mundial, y que ninguno de ellos se deje engañar con todo esto que viene, Abba Kadosh, de este falso Dios, Yahshua HaMashiach, le reprenda la bestia, y que ninguno se deje ni allá ni acá marcar, porque perdería totalmente cualquier oportunidad de salvación. Abba, que todos estén orando, ayunando, ministrándose, orando día y noche, escuchando audios, viendo videos de tu bendita Torah, no de mi palabra, sino de tu bendita Torah, para no dejarse engañar, Abba Kadosh. Sabemos que el engaño ya está, Abba, y no permitas en tu inmensa Rahamín que este rebaño local y mundial local de gozo y paz, y oramos por todos los Kadoshim en el mundo, se dejen engañar. Abba, tú eres bueno, que temamos realmente tu nombre, que no perdamos el tiempo viendo cosas vanas en televisión, escuchando música que no conviene, sino siendo espirituales y no carnales. Yo bendigo en pleno Shabbat, en Erev Shabbat, a esta linda Kehilá Gozo y Paz de Tehuacán y más allá de México, a nivel mundial. Yevarejeja Adonai Yahweh, Beishmereja Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beasheleja Shalom. Abba Kadosh, que todos mantengan sus ojitos bien abiertos, mantén tus ojos abiertos a la Torah. No peques, no vale la pena, porque los enemigos están actuando ya bastante rápido, los Sheidim. Abba Kadosh, declaramos victoria sobre el reino de las tinieblas, porque tú triunfaste sobre la muerte. Bendito Yahshua Mashiach. Amén. Ve amén.